llegue a pedir el video. Bien, estimados, bueno, ya ustedes, la mayoría de ustedes ha realizado el envío de sus actividades. Por favor, es importante que usemos una buena presentación, sobre todo la simulación, ¿listo? Para poder simular esto, porque ya estamos en un semestre muy avanzado y pues no nos podemos estar dejando ganar de muchachos de circuitos 1 que entregan estos ejercicios. ¿Dónde está este ejercicio de pelado? Porque está aquí. Donde muchachos de circuitos 1, donde entregan estos documentos debidamente organizados, pulcros. Entonces, esto es un trabajo, un muchacho de tercer semestre, ¿vale? Entonces, miras ahí con eso, porfa. Entonces, muchachos, bueno, la idea de hoy, porque como no tengo tiempo no tengo mucho tiempo realmente, y pues me disculparán ustedes de antemano, para dar toda una clase hoy. Y es que el hecho es que hoy como tal no íbamos a dar clase. El sentido de hoy es sentar las bases para lo que vamos a realizar en el parcial. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, muchachos, entran los parciales. ¿Listo? Hasta diseño hasta diseño de este tipo de filtros. ¿Listo? Entonces, una parte importante, muchachos, que nosotros debemos trabajar es la simulación, ¿vale? Entonces, la simulación de estos dispositivos, por ejemplo, aquí he tomado un trabajo que alguien de ustedes me envió y lo voy a tratar de simular. Esto porque esta persona no la simuló, entonces voy a tratarlo de simular para ver si da. Realmente no sé de dónde, si estos valores están bien obtenidos o no. Bueno, entonces inicialmente, muchachos, nosotros vamos a utilizar Multisim para esto. ¿Listo? Vamos a utilizar Multisim para estas simulaciones y vamos a agregar los componentes pasivos. ¿Por qué? Porque esto es un filtro pasivo y básicamente cada uno de estos, recuerden que cada uno de estos agrega lo que es cada uno de esos elementos agrega, por así decir, un orden. Es decir, que podríamos decir que este filtro es de un orden 2, 4, 6, 8, 10. ¿Listo? Orden 10. Eso quiere decir de que la pendiente de su atenuación está a menos ¿cuánto? Menos 200 o menos 100 decibeles por decada. ¿Me confirma, muchachos? 100, menos 100. A 200. ¿Menos 100 o menos 200? Menos 200 cosas, ¿no? Mariana, le escucho lejos. Bueno, Mariana dice que menos 200. Bueno, muchachos, es menos 200. Recuerden que un orden baja a menos 20. ¿Listo? Menos 20 decibeles por década. Y orden 10, pues, ¿qué sería? Menos 20 por 10. Sería menos 200 decibeles por década. Entonces, un aspecto importante, muchachos, a tener en cuenta aquí durante esta simulación es colocar una fuente, una fuente de señal AC apropiada. Vean, aquí nosotros tenemos Multisim, nos ofrece que dice AC Power. ¿Listo? Lo voy a colocar aquí un momentico. Y también tenemos otro que dice por acá, fuentes de voltaje de señal. Y tenemos este otro que dice voltaje AC. Fíjense que los dos tienen casi que la misma, tienen exactamente el mismo símbolo, pero la etiqueta es diferente. ¿Listo? Observen ustedes que la amplitud la marca en BRMS y tiene una frecuencia por default de 60 Hz, mientras que este no. ¿Listo? Esta la marca pico a pico a 1 kHz. Entonces,
¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos elementos? Es que este elemento que estamos nombrando aquí, ese elemento lo que hace es simular la corriente eléctrica que nosotros tenemos en nuestros domicilios. ¿Listo? Si usted conecta esta fuente, aunque le baje el voltaje, ¿listo? No va a funcionar correctamente en este tipo de simulaciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto está para simular corriente eléctrica de bajo voltaje. ¿Listo? Entonces, no es una señal AC. Nosotros en este tipo de laboratorios tenemos que ejecutar, son señales AC. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la que nos queda? La que dice voltaje AC. ¿Listo? De pronto quizás alguno de ustedes ya sepa esto, pero es importante que yo se los nombre, pues, para que quedemos ahí en base con toda la misma información. Una vez, muchachos, que nosotros tengamos esto aquí, procedemos a analizarlo con bode. ¿Listo? Esto lo podemos analizar con multímetro, lo podemos analizar con osciloscopio, pero lo que es el multímetro y el osciloscopio solo me permiten ver el estado en una frecuencia particular. Voy a tratar de poner el video por acá para que me vean un poquito. Bien. Es importante, muchachos. Qué pena. Ok. Entonces, es importante, muchachos, que saber qué tipo de dispositivo utilizar. Porque si yo utilizo un multímetro, un batímetro, un amperímetro o un osciloscopio, estos dispositivos lo que van a hacer es medirme cómo se está comportando a esa frecuencia en particular. ¿Listo? Pero si yo por el contrario utilizo Bode, el analizador de Bode que tenemos acá, que tenemos aquí, este analizador de Bode, observen ustedes que tiene un canal para entradas y otro canal para salidas. Este analizador de Bode básicamente lo que permite es obtener la función de transferencia del circuito que se le conecte entre la entrada y la salida y grafica esa función de transferencia. Eso que nosotros estamos realizando en MATLAB en primer corte, él lo realiza aquí mismo. ¿Listo? Entonces, la herramienta ideal para analizar filtros es Bode. ¿Por qué? Porque estos me permiten a mí evaluar ese circuito, ¿listo? En una amplia gama de frecuencias y me permite a mí saber cómo se comporta en diferentes frecuencias. Recuerden que lo que hace el analizador de Bode aquí es graficar la función de transferencia. Por lo tanto, hereda esas propiedades matemáticas teóricas que tiene las funciones de transferencia. Recuerden que la función de transferencia lo que hace es definir un circuito, cómo se comporta de acuerdo a cualquier tipo de entrada, ¿vale? Entonces, importante es utilizar este bode aquí. Cuando nosotros vamos a utilizar bode, muchachos, nosotros debemos, este explorador de bode, nosotros debemos de utilizar la fuente, porque esta fuente es la que le indica a nuestro circuito cuál es la entrada, ¿vale? Así que siempre debemos utilizarla. Es lo recomendable, ¿vale? Entonces, voy a conectar la entrada positiva acá y pues la negativa. ¿Listo? El negativo de la entrada no necesariamente tiene que compartir la misma tierra, ¿ok? Pero en este caso, bueno, sí lo hace. Y la salida, ¿ok? Y la salida. Simplemente le voy a darle aquí play. Le doy play. Y si le doy doble clic a esto, muchachos, si le doy doble clic a esto aquí, observen ustedes de que efectivamente, ¿qué puedo tener yo ahí, muchachos? Un circuito pasa qué, pasa bajos, pasa altas, pasa bandas, rechaza banda.
Pasaltas. Es altas, ¿ok? Listo, pero entonces sí, ustedes pueden leer más o menos cuáles son esas frecuencias de altas. Miren de que son aproximadamente, con el cursor aquí, son aproximadamente a los 100 kilohertz, por ahí más o menos. A los 100 kilohertz, ¿puede ser? Sí, 100 kilohertz. A los 100 kilohertz más o menos. Pero aquí, muchachos, no me provee mucha información. Esto es una lectura rápida. ¿Listo? Para hacer una mejor lectura, vamos a utilizar el graficador que nos ofrece Multisim. Ese graficador lo encontramos acá en la barra de herramientas y lo seleccionamos. Fíjense que es ese que tiene allí. Cuando uno pulsa, cuando uno pone el puntero del mouse sobre él, sale el graficador. ¿Listo? Al pulsar sobre el graficador, él me va a graficar todos los muchos elementos que están aquí. En este caso, me va a graficar la función de transferencia que me está ploteando, que me está poniendo el diagrama de Bode. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá, estimados? ¿Qué hacemos aquí? Observen ustedes de que este graficador, tiene un eje en X y ese eje en X está en frecuencia y tiene un eje en Y que ya me lo está ploteando en decibeles. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora es configurar esto o adaptarlo para que tenga una mejor vista. Para eso tenemos que utilizar justamente estos controles que tenemos aquí. Estos controles son muy importantes para ajustar la vista. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a borrar aquí. Si yo lo quiero, a mí personalmente, como nosotros vamos a poner generalmente estas gráficas en informes, el negro sobre un papel blanco siempre hace mucho contraste. Entonces, yo personalmente prefiero alternar el color de fondo con este botón que está aquí. ¿Listo? Y poner el fondo de color blanco. ¿Listo? Ahí está. Lo segundo importante a tener en cuenta, muchachos, es esta signo de la manito. Esta signo de la manita me permite a mí correr. ¿Listo? Con el mouse seleccionado me permite a mí correr todo esto. ¿Listo? Bien. Entonces lo corro a una posición adecuada y voy a hacer un zoom horizontal justamente desde aquí, no sé, hasta hasta un gigahertz. Ahí está. ¿Listo? Este es el lado de la magnitud. Si quiero colocar esta traza un poco más gruesa, muchachos, simple. Me voy acá sobre esa misma traza. Me voy aquí sobre esa misma traza. Le doy clic derecho y aquí donde dice el grosor de la traza, lo pongo un poquito más grueso. Esto para leerlo mejor. Bien. Voy a activar acá las grillas para poderlo leer aún mejor. ¿Listo? Estas son las grillas que permiten activar el fondo. Recuerden que aquí hay dos gráficas, tanto la de magnitud como la de fase. Por ahora vamos a leer la de fase, pero la de magnitud, pero la de fase es exactamente la misma. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bien. Ahora vamos a analizar este filtro. ¿Listo? Vamos a analizar vamos a ver cuál es la frecuencia de corte simulada. ¿Listo? La frecuencia de corte, ¿a qué magnitud se da, muchachos, en decibeles? Menos 3.01. Menos 3.01 dB. ¿Listo? Entonces voy a utilizar acá los cursores que tenemos justamente aquí para ubicar a dónde está ubicado ese menos 3.01. ¿Listo? Al yo pulsarlo aquí, se me despliegan dos cursores, cursor 1 y cursor 2. Cursor 1 y cursor 2, muchachos, tienen
estos elementos. Estos datos que estoy aquí seleccionando, que pertenecen a X1 y X2, pertenecen a los datos de cursor 1 en el eje X y en el eje Y, respectivamente. ¿Listo? Del cursor 2 sería X2 y Y2. Bien. Este delta de X o diferencial de X, ¿qué es? Es la resta entre X2 menos X1. ¿Listo? Es la resta justo entre este valor, X2 y X1. ¿Listo? Asimismo es delta Y. Sería la resta de X2 de Y2 menos Y1. No, es lo contrario. A ver. Sí, en efecto. Es Y2 menos Y1. ¿Listo? Y 1 y delta de Y sobre delta de X, pues bueno, vendría siendo lo que es la razón entre las dos que vimos arriba. ¿Listo? Esto que nosotros denotamos acá, 1 sobre delta de X, en delta de X generalmente nosotros vamos a encontrar frecuencia, así que 1 sobre delta de X viene siendo tiempo. ¿Listo? 1 sobre delta de X viene siendo tiempo. Bien, entonces vamos a identificar, muchachos, cuál es la frecuencia de corte de ese filtro. ¿Listo? Entonces, observen ustedes cómo identificamos esa frecuencia de corte. Simplemente aquí con el cursor cojo cualquiera de los cursores, ¿listo? Y lo muevo hasta donde esté en menos 3 dB. ¿Listo? Fíjense que aquí estoy parado en 0 dB. ¿Listo? Eso quiere decir de que esta frecuencia las deja pasar. Esta frecuencia las deja pasar. Pero justamente estas frecuencias por aquí es a donde se presenta la atenuación. Las frecuencias menores de aquí en adelante es donde presenta la atenuación. Entonces, muchachos, para encontrar ese valor simple, me paro sobre un cursor, pulso clic derecho y selecciono esto aquí que dice. Esto aquí que dice. Dice setear un valor en X. O sea, si usted quiere saber cuánto es la ganancia a una frecuencia en particular, pulse este botón, setear un valor en X. Miren, acá dice, setear un valor en Y, pero hacia la derecha. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? A ver, voy a pulsar aquí hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? De que este número, si yo lo voy a poner aquí, el menos 3.01 dB, ojo, es en Y, menos 3.01 dB, me va a buscar desde la posición de ese cursor hacia la derecha, me va a buscar los valores en Y que estén en menos 3.01. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Lo encontrará o no lo encontrará? Hacia la derecha. ¿Lo encontrará o no lo encontrará, muchachos? Yo diría que no. Bueno, no lo encuentra porque simplemente observen ustedes que los valores aquí se mantienen en 0 decibeles. Ninguno llega a menos 3 decibeles. Miren, miren de que lo de aquí y simplemente el cursor no se mueve. ¿Por qué? Porque él no me lo está encontrando. ¿Ok? En ese caso, si yo quiero buscar en menos 3 puntos sobre 1 decibeles, tendría que buscarlo hacia la izquierda. Tendría que utilizar esta opción. ¿Listo? Entonces, si yo pongo acá menos 3.01 decibeles, le doy Enter y el cursor aquí, observen de que ahora sí haya un valor en X que tenga esa ganancia. ¿Listo? Y observenlo ustedes. X2, bueno, el cursor 2, miramos la frecuencia, miramos el Y, miren de que se aproxima mucho,
observen muy bien. Observen muy bien de que XY2 se aproxima mucho a menos 3.01 decibeles. ¿Listo? Pero a nosotros nos interesa más que todo es otra información. Es a qué frecuencia se da esa magnitud. Y esa frecuencia, como ven ustedes aquí, no voy a mirar X1 porque X1 pertenece al cursor 1. Tengo que mirar a X2. ¿Listo? Y a X2 está en 91.18 kilohertz. ¿Listo? 91.18 kilohertz. Entonces, esa, muchachos, es la frecuencia de corte de este filtro. ¿Listo? Si usted lo diseñó a 100 kilohertz, entonces, fíjense que en realidad le dio fue a 91. ¿Vale? Y allí ya hay un porcentaje de error. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa vamos a determinar? ¿Qué otra cosa vamos a determinar? Vamos a determinar el orden. ¿Listo? ¿Qué es el orden, muchachos? ¿Cómo determinamos el orden? ¿Alguna idea? A ver, el orden nosotros lo representamos como n. ¿Listo? Y el orden, muchachos, el orden, recuerden que menos 20 o 20, ¿sí? No importa el signo, 20 o menos 20 nos dice que es orden 1. ¿Eso qué quiere decir? De que el valor absoluto, voy a poner aquí ABS, de que el valor absoluto de quién? El valor absoluto de de menos 20, puede decir así, de menos 20 o más 20 decibeles por década. ¿Listo? Dios. Perdón. Ese menos 20 o más 20 decibeles por década, muchachos, ¿qué viene siendo? La pendiente. ¿Listo? Entonces, si yo tomo esa pendiente, que puede ser negativa o positiva, ¿listo? Por eso el valor absoluto, y lo divido sobre 20 decibeles cada década. Entonces, si la pendiente tiene menos 20, observen ustedes aquí de que el orden me da ¿cuánto? Me da orden 1. ¿Listo? Si la pendiente tiene menos 40 sobre 20, observen aquí de que n me da 2. Entonces, esa es la forma de cómo calculamos el orden. ¿Listo? Ahora, para calcular el orden, yo necesito la pendiente. ¿Listo? Necesito arriba la pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente aquí? Eso ya lo vimos. ¿Cómo calculamos la pendiente aquí en este caso de este plano semilogarítmico? Muchachos, ¿cómo es la pendiente en este plano semilogarítmico? Y2 menos Y1 sobre el logaritmo de X2 menos el logaritmo de X1. Sergio, no sé, quizás ese acentico que hiciste de último me hace como que dudar. No, seguro. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, Sí. ¿cómo sería? Y2, sí, Menos porque no es lo Y1. mismo decir Y2 menos Y1 sobre el logaritmo de X2 menos X1. ¿Sí?
Sí, así O, es, profe. ¿qué decir? Y2 menos Y1. ¿Sí? Entonces, vamos a meterle seguridad a eso. Y2 menos Y1. ¿Sobre qué? Logaritmo de x2 menos x1. Logaritmo de x1. Logaritmo de x2 menos logaritmo de x1. ¿Listo? Entonces, muchachos, como ven ustedes, necesitamos sí o sí, necesitamos 2 puntos. ¿Listo? Para poder calcular la pendiente y esa pendiente poder hallar el orden práctico de nuestro filtro que nosotros diseñamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? ¿Y qué necesitamos ahora para hallar la pendiente? Fíjense que todo empezamos por el orden. Para hallar el orden necesito la pendiente, pero para hallar la pendiente necesito 2 puntos. Entonces, necesitamos determinar 2 puntos, punto 1 y punto 2. Un punto. Entonces, un punto será x1 con y1 y el otro punto me estará en x2, y2. Entonces, nosotros debemos determinar, muchachos, estos 2 puntos deben de determinarse a donde está ubicado la pendiente de atenuación. ¿Listo? A donde está ubicado la pendiente de atenuación es a donde nosotros debemos de ubicar esos 2 puntos. ¿Listo? O también podemos decir a donde está, se ubican en la banda de rechazo. ¿Ok? La banda de rechazo para este circuito aquí, pues obviamente sería todo lo que está justamente de 100 kilos, más o menos. La banda de rechazo, ¿a dónde está ubicado? ¿De dónde a dónde, muchachos? Aquí. ¿Está ubicado desde dónde? Desde aquí para acá. ¿Listo? Recuerden que este cuadro ha empezado justamente en la frecuencia de corte. ¿Y la frecuencia de corte de este filtro cuánto era? ¿90 y qué? ¿Cuánto era? Teóricamente 90. No, la frecuencia de corte de este filtro era de cuánto, de 91 punto qué. Ajá, sí, por ahí. ¿Sí se acuerdan? Ubiquémoslas nuevamente. ¿Listo? Recuerden, activo cursor, voy a colocar acá, cursor hacia la izquierda, ubícame por favor hacia la izquierda los valores en Y en menos 3.01 decibeles. Entonces recuerden que aquí, miren, en menos 3.01 está en 91, ya llegó Angie, en 91.1859 kHz. Esa es la frecuencia de corte. ¿Listo? Ya llegó Angie. ¿Está Angie por ahí? Sí. Sí, Angie, ese circuito, ¿tú a cuánto lo diseñaste? profe, ahí estaban los diseños, las frecuencias. Ajá, pero ¿cuánto? ¿No lo hiciste? Nada, pero. ¿Ese cuál? ¿El primero? Exacto. Sí, el de Ya orden me 10. ¿90K, profe? ¿Lo diseñaste a 90K? Ok, bueno. Entonces fíjense que el diseño que quiso hacer Angie, quiso proponer la frecuencia de corte a 90K, pero aquí simulado le dio una frecuencia de corte de 91K, 91.18K. ¿Listo? Eso quiere decir que está muy cercano. ¿Listo? Está muy cercano, quiere decir que tiene un porcentaje de error bajito. Bien. ¿Pero qué queríamos determinar? El orden. Entonces, bueno, muchachos, determinemos 2 puntos de eso en la banda de atenuación. ¿Listo? Ya tenemos un punto. ¿Cuál sería ese primer punto que tenemos? Ya tenemos un punto. ¿Cuál es ese primer punto que tenemos aquí? Ese primer punto, ¿dónde lo tenemos?
El 91, el de la frecuencia y Correcto, la el de la ganancia. frecuencia de corte. Ok. ¿Listo? Ahí podemos tener un punto. Usted puede coger cualquier punto. Pero siempre para nosotros es más fácil establecer como primer punto el de la frecuencia de corte. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos que ubicar, lo tenemos que leer sí o sí, y pues no vamos a buscar otro punto. Vamos a utilizar ese mismo punto. Entonces ese punto en X, ¿cuánto vale? 91.1859 kilohertz. ¿Listo? Y en X, ¿cuánto vale? Menos 3.01 decibeles. ¿Listo? Ahora establezcamos el otro punto para poder determinar la pendiente. Entonces, muchachos, para determinar el otro punto sencillo, me voy aquí con el cursor y lo ubico a donde ustedes quieran. A ver, no lo voy a colocar aquí en este armónico que hay acá. ¿Por qué? Porque me alteraría mucho. Si lo pongo ahí, es como si yo estuviese calculando la recta de esta línea, así. Estaría calculando la recta así. Si ubico el punto ahí, fíjense que me va a dar mucho menor la pendiente. Entonces yo necesito ubicar un valor que me dé aproximadamente sobre una recta imaginaria que yo estoy imaginando con respecto al primer punto. ¿Listo? ¿Cuál me sirve? ¿Cuál me sirve? ¿Cuál es el otro punto que me sirve más o menos? Me sirve más o menos por aquí. ¿Listo? Fíjense que lo he cogido casi que al azar. Bien, entonces ese segundo punto, ¿en dónde está ubicado? Ese segundo punto está ubicado en 22.7138 kilohertz. Y en Y, ¿cuánto vale ese punto? Menos 125.1006 decibeles. Entonces, muchachos, como ven ustedes, ya tenemos todo para establecer el orden. Porfa, me regalan el orden de ese filtro. ¿A qué orden usted lo diseñó, Angie? En 10. Ok, bueno, entonces aquí el diseño fue realizado con una frecuencia de corte en 90 kHz y un orden de 10. Entonces vamos a ver para ver si nos da ese orden. ¿Listo? Porfa, hagamos ese cálculo a ver si nos da este orden. Y eso mientras yo voy a buscar un poquito de agua. ¿Listo, muchachos? ¿Lo tenemos? ¿Cuánto le dio el orden? A mí me dio 10.1129. Ok, perfecto. Entonces, en diseño y simulado,
simulado, tenemos una frecuencia de corte de 91.18 kilohertz y un orden de ¿cuánto? ¿De cuánto? 10.1129. Perfecto. ¿Listo? Estimados, falta algo. Falta algo. El real. ¿Listo? Fíjense que estos son los datos de diseño. Estos son los datos de la simulación. Y estos son los datos de lo real. ¿Listo? Desafortunadamente, estos datos, muchachos, para poderlos sacar, necesitamos una protoboard, necesitamos armar todas esas bobinas que tenemos ahí, poner todos esos capacitores, montar todo el circuito y energizarlo. ¿Listo? Y hallar esos valores. O sea, tendríamos que hallar cada uno de estos valores, tenemos que hallar el orden y la frecuencia de corte de forma práctica. ¿Listo? De forma práctica. Entonces, eso es lo que venimos a hacer en la clase del día de hoy. ¿Listo? Hasta aquí, muchachos. De aquí hacia atrás, simplemente fue un paneo de un recorderis, porque esto ya lo habíamos visto. Lo que hoy vamos a ver es esto. ¿Cómo sacar esto de la parte real? Incluso eso ya lo saben también con el primer laboratorio que hicimos. Pero bueno, entonces tenemos que sacar la frecuencia de corte real y la frecuencia y el orden real. Y el orden real. ¿Listo? Bien, perfecto. Vamos a sacarlo. Entonces, fíjense cómo ya ustedes sacaron el orden de aquí, muchachos. Esta es una forma de sacarlo, ¿ok? Y hay que utilizarlo. Entonces, muchachos, podemos decir de que este filtro sí está bien diseñado. Sí. Claro, porque los valores simulados me dieron muy aproximados a lo que yo quería. ¿Listo? Ahora, en una clase normal, muchachos, si nosotros estuviésemos aquí en Pamplona, este circuito lo teníamos que implementar. ¿Listo? Este circuito teníamos que implementar. Y tendríamos que hallar cada uno de estos valores. FC real. Pero entonces, muchachos, ¿ustedes recuerdan si en el SB tenemos un ploteador de Bode? ¿Lo recuerdan o no? Yo no. Bueno, nosotros no tenemos un ploteador de Bode. ¿Listo? De hecho, esto no existe. Vamos a buscarlo a ver. El Bodemil Omicron. Ah, vea, sí existe.
Sí existe. Wow, qué genial. Sí existe. Sí existe. Pero bueno, nosotros no lo tenemos. ¿Listo? Así que nos toca a la antigua, con osciloscopio. Bien, nos toca a la antiguilla, muchachos. Entonces, como no tenemos esto, adiós body. Y nos vamos con osciloscopio. ¿Listo? Vamos a poner ese viejito, que es el que tenemos allá. Lo ponemos a tierra. Y vamos a empezar a medir body. Vamos a empezar, muchachos, con el osciloscopio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar eh, eh, la frecuencia de corte y vamos a hallar el orden. ¿Listo? Y con eso terminamos la clase. Bueno, claro está, después de que le comparta algo. Bien, ¿alguna idea de cómo hallar? Lo primero que hay que hacer es hallar el corte, la frecuencia de corte. ¿Listo? ¿Alguna idea de cómo hallarlo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo hicieron en el primer laboratorio? Muchachos. A ver, utilicemos los conceptos, por favor. La frecuencia de corte, ¿a dónde la encontramos nosotros? Cuando el voltaje es ¿qué? Con respecto a la entrada. La frecuencia de corte, ¿dónde la encontramos, muchachos? ¿Con qué valor la encontramos? ¿Dónde la encontramos, muchachos? Porfa. 0.707. Correcto. La frecuencia de corte la encontramos en el 0.07 del voltaje de entrada. ¿Eso qué quiere decir? Coloque un voltaje de entrada aquí. Coloco un voltaje de entrada aquí. No sé, voy a colocar aquí 10 voltios, pico. ¿Listo? 10 voltios pico. ¿Eso qué quiere decir? De que a la frecuencia de corte, aquí me va a salir a qué voltaje pico. ¿A cuánto? ¿Cuál sería el voltaje pico de la salida en la frecuencia de corte? El 70%. Sí, el 70.7%. Entonces, si el voltaje de entrada es 10 voltios pico, ¿cuánto sería el voltaje de salida a la frecuencia de corte? 7.0007. 7.07. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Comenzar a mover la frecuencia, variar la frecuencia hasta encontrar una frecuencia que me dé esa salida, que me dé ese voltaje en la salida. ¿Listo? Entonces, aquí es donde empezamos a tantear. Y aquí se hace al tanteo. Encendemos nuestro osciloscopio. Estoy en un kilohertz. A ver, ¿qué veo por acá? Vamos a ponerle autoescala a esto. Esto no se ve absolutamente nada. ¿Será que esto está dañado? ¿O qué tengo que hacer ahí con la frecuencia? ¿Subirla, bajarla?
Subirla, profe. Aumentarla. Ok, vamos a subirla. Vamos a subirla, no sé, a 50 kilohertz. Bueno, ya ahí más o menos, ya ahora sí se ve. Fíjense de que cómo está funcionando el filtro de chévere. ¿Listo? Fíjense cómo está funcionando el filtro de chévere con esto. Fíjense que 1 kilohertz ni siquiera salía ahí la señal. No se ve ni por las curvas, pero ya con 50 kilohertz ya se está viendo. Voy a darle otra vez a autoescala. Bueno, vamos ahora a medir. Voy a ajustar un poco la señal. ¿Listo? Voy a darle aquí stop y voy a medir el voltaje pico de esa señal. ¿Listo? Entonces vamos a medirlo. Recuerden, aquí utilizamos cursores y el voltaje pico se representa en Y. En X aquí se representa el tiempo. ¿Listo? Entonces selecciono el cursor Y y lo muevo. Miren de cómo se está moviendo el cursor Y. Y el cursor Y está en 45.2 milivoltios. Obviamente, esa no es la frecuencia de corte. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a la salida del filtro no me está dando el 7.07 que estoy buscando. Entonces, avanzo. Vamos a ponerlo al doble, a 100 kilohertz. O sea, esto es lo equivalente, muchachos, de que ustedes allá en el laboratorio estén con la perilla del generador dándole vueltas. ¿Listo? A ver, a 100 kilohertz. A ver cómo se comporta esto. Uy, a 100 kilohertz, vean de que el voltaje ahora es mucho mayor, que con la escala que tenía del osciloscopio no me es suficiente y tengo que poner una escala más bajita. Ahí está. Otra vez, doy pausa y mido voltaje. Voltaje pico. Estoy en 12 voltios. Me pasé. Profe, con 80. ¿Listo? Bueno, lo voy a poner en 90 para no demorarnos. ¿Saben por qué? Porque que ya nosotros sabemos cuál es la frecuencia de corte. ¿Listo? Pero entonces, esa es la idea. Aquí me pasé. Bueno, vamos a ponerlo con 80 para ver. Con 80. Con 80 es muy pequeño. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Cursores. Y está con 80 en 1.8 voltios. Ponerle 90. Porque 100 se pasa. 80 le falta mucho. Entonces vamos a ubicarlo en la mitad. 90K. Con 90K creció bastante, o sea, deja pasar más voltaje de esa frecuencia. ¿Listo? Esa frecuencia no la atenúa. Y ubicamos acá cursor. Y estamos a 6.8. O sea, tendríamos que bajar o subir frecuencia, muchachos. Subir. Pues obviamente subir, porque Un recuerden poquito que más. con 80 estábamos mal. Entonces, ¿qué? 91.18. ¡Tan! Vamos a poner 95. ¿Listo? ¿Qué pasa, no? Sí, se pasa, pero entonces estamos haciendo ese juego, ¿listo? Para que ustedes aprendan a detallar esto, porque esto lo vamos a evaluar, muchachos. ¿Listo? No es tanto por el hecho de medir voltaje, sino es por el hecho de medir, de saber utilizar el osciloscopio, por lo menos esto. Entonces, uy, con 10 me pasé. Bueno, entonces,
Resulta que yo intentando, llegué a 1.18 kilohertz. ¿Listo? A 1.18 kilohertz. Y fíjense que, bueno, es 7.07. Fíjense que se pasa. Es un poquito más bajo. Bueno, es 91 solo. Nada. 91 se pasa. Vamos a poner 90.8. $89, ¿no? Vamos a poner, no, porque 90 todavía le faltaba. 99.5. 90.5. Ahí parece que es. Nada. $90.05, ¿no? A ver, vamos a darle el punto 2. Ok, vamos a ver. Ok, mire. Es un poquito más abajo, pero ya ese es aceptable. Sí se alcanza a ver el voltaje allí, muchachos. Sí, profe, 7.08934. Perfecto. Entonces, fíjense de que esa es la frecuencia real de la frecuencia de corte. Frecuencia de corte, ya la hallé. ¿Listo? Entonces, 90.2 kilohertz. 90.2 kilohertz. ¿Ya? Eso es todo. Ojo, así se hace con un osciloscopio. ¿Y cómo lo hago con un multímetro? Pues fácil, lo mismo. Recuerden que un osciloscopio mide voltajes picos, voltaje valle y todo eso. Pero un multímetro que mide BRMS. ¿Listo? Por lo tanto, es otra escala totalmente diferente. Así que yo no voy a pretender aquí, ojo, voltímetro en alterna porque tengo una señal alterna periódica. En este caso, ojo, el voltímetro solo puedo utilizarlo en estos casos cuando la señal es periódica, cuando siempre voy a tener la misma frecuencia. Porque si esta frecuencia aquí varía, comienza a variar mucho, el resultado del voltímetro no es muy confiable. ¿Listo? Bueno, fíjense que aquí me da 5.2, pero yo no me veo confiar de eso, porque, muchachos, si yo voy a comparar BRMS, tengo que comparar BRMS. Yo no puedo comparar el voltaje pico de entrada con el BRMS de salida. No, tengo que comparar BRMS de entrada. Por eso tengo que medir el BRMS aquí en la entrada. Y tengo que medir con el BRMS de salida. ¿Listo? Fíjense que aquí tengo el BRMS de entrada, voltímetro. Fíjense que el voltímetro me está dando que la entrada es a 7.07. ¿Listo? ¿Cuál sería, a qué frecuencia sería, muchachos, la frecuencia de corte? ¿A qué voltaje? ¿Sería qué? ¿A qué voltaje sería la frecuencia de corte? Con el BRMS. Muchachos, si el voltaje ahora es 7.07, ¿cuánto debe ser el voltaje de salida en la frecuencia de corte? 9.99 ¿De dónde saco ese 9.99? multiplicado por raíz de 2. Ojo. A ver, espérate. 7, la entrada, el voltaje de entrada es
0.071 voltios. BRMS. ¿Listo? Entonces, el voltaje de salida a la frecuencia de corte, ¿cuánto dice Rubén que debe dar? 9.99. 9.99. ¿Así? Sí, señor. Bien. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién dice sí? Profe, ¿no es sobre raíz de 2? Es sobre raíz de 2. ¿Listo? Da Sobre 4.99. raíz de 2. Sobre raíz de 2 es que es 1 sobre raíz de 2 es igual a 0.07. O sea, el 70.7% de la entrada. La entrada es, casualmente, es este valor que también hace parecer confuso. No se confundan ahí con eso. ¿Listo? Entonces aquí sería el voltaje de entrada multiplicado sobre 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? Entonces, hagamos esa operación, porfa. ¿Cuánto me da el voltaje de salida a la frecuencia de corte? 4.99. 4.99 voltaje BRMS. Entonces, si este es el dato que yo leo en el multímetro de entrada, este es el dato que yo debo de ver en el multímetro de salida, ¿listo? A la frecuencia de corte. ¿Ok? Y véanlo. Y vean el voltaje de salida del multímetro. Estoy en 5.094. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? De que estoy muy cerca a la frecuencia de corte. ¿Me hice entender? Las diferentes medidas que nosotros debemos de tener. Si ustedes les dan aquí a la entrada pico a pico, ustedes no pretendan buscar acá la salida BRMS o voltaje pico. Es diferente. ¿Listo? Es totalmente diferente. Si ustedes buscan aquí en la entrada pico a pico, en la salida deben de buscar el pico a pico. Tienen que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Bueno, entonces, ya teniendo claro ese punto, ahora nos falta hallar otra cosita. Nos falta hallar el orden. ¿Alguna idea de cómo hallar el orden? Contando los que los... Ajá, ¿alguna idea? A ver, un 0,5 ahí Profe, del pues parcial, dicen que ese es pues. el real, ¿no? Un 0,5 ahí del parcial. Hombre, qué cosa tan fácil. Profe, pues está diciendo que es el real. Y pues se supone que tenemos el montaje y pues ahí vamos a saber qué dispositivos pasivos tenemos. Profe, Sí, profe, pues es yo real. diría que, Los dispositivos de los elementos. Ojo, ojo. Yo que estoy simulando es como si esto fuese real, como si esto lo tuviésemos en un protoboard. ¿Listo? profe, Por eso podría de ahí ser sabemos que tenemos 10. creando una pendiente entre, o sea, las frecuencias que vamos variando y los voltajes que nos dan. Por ahí va la cosa, pero sintetiza. O sea, por arriba de la frecuencia de corte, Ajá. o utilizando la frecuencia de corte, medir el voltaje que nos da, y luego por abajo. Bien. ¿Por qué lo medirías por arriba? Si ya tú sabes que esto es un circuito pasabajos. ¿Por qué lo medirías por arriba? No, o sea, pues Ahí puedo es donde utilizar tenemos que la imaginarlo, frecuencia de muchachos. corte, ¿no? Ahí es donde tenemos que imaginarlo y este ejercicio
Es muy sencillo, muchachos, pero es interesante. Esto tenemos que imaginarlo, por favor. Vamos a utilizar ese razonamiento lógico que nosotros nos ganamos con los cálculos. ¿Listo? Porque lo que los cálculos nos dejaron no es saber integrar, no es saber integrar por fracciones, no es saber derivar, ni nada de eso. Es la imaginación para resolver un problema. Imagínense esto aquí. ¿Recuerdan la gráfica que vimos ahorita en BODE? Ustedes la vieron. Profe, por arriba porque pues ya se mantiene constante. Ah, bueno. Entonces, Leonardo, ¿usted buscaría frecuencias por arriba de la de corte? Podría ser. Y la otra por abajo de la frecuencia de corte, o sea, ya sabiendo que la ganancia no va a ser más. No sé. Bien. Ajá, y después de eso, ¿qué harías? Ahí sí se Ah, demora calcular, 0,5. hallar la pendiente. Y con la pendiente, lo que acabamos de hacer. Sí, pero venga acá. Recuerda que aquí la pendiente, Leo, se halla con los valores en X y con los valores en Y. Y eso sería simulado, ¿no? ¿Listo? Y los valores en X los podemos sacar fácil, ¿sí o no? Porque miren que los valores en X están en Hertz. Eso no hay problema. Y los valores en Y, Profe, pero si menos 3.01 decibeles equivalen a 7, al 70% del voltaje de entrada, ajá, ¿no se puede hacer una relación ahí? sí se puede hacer una relación. Una regla de 3. No tanto una regla de 3, porque ahí hay un logaritmo presente. Y la regla de 3 aplica cuando los sistemas son lineales. Ah, ok. La regla de 3 aplica, recuerden ustedes, en circuitos 1, el teorema de linealidad y de proporcionalidad. Ahí aplica ahí aplica la regla de 3. Pero aquí hay un implícito, un logaritmo. Bueno, muchachos, les ayudo. A ver, voy a poner esto acá. Ustedes saben que voy a poner aquí una pizarra blanca. Ustedes saben de que la respuesta que ustedes están buscando es así. Tiene una banda de atenuación, ¿listo? Y después hay una banda plana. Esto es verdad, ¿sí o no? Entonces, ustedes eso es lo que tienen en la cabeza en estos momentos de que eso es lo que están buscando. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ahorita? ¿Qué era lo que estaban haciendo ahorita? Estaban comenzando a tantear en qué frecuencia les daba la frecuencia de corte. En qué frecuencia era que les daba la de corte. Y ustedes la hallaron y era esta. ¡Boom! Ustedes la hallaron y era esa. A ver, un momentico. Vamos a borrar esto. Ah, bueno. Ustedes comenzaron a acercarse por aquí, por la izquierda, por la derecha. ¿Listo? Como si fueran un límite. Comenzaron a acercarse hasta que llegaron a lo que era. ¡Pum! Llegaron aquí. Llegaron justo aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar eso, muchachos. Vamos a utilizar eso, porque eso es lo que nosotros tenemos en la cabeza. Eso no lo tenemos ni en ningún lápiz ni en un papel. Bien, entonces, a ver, ya hallé la frecuencia de corte. Ya hallé la frecuencia de corte. Está aquí. ¿Sí o no? Está ahí donde puse esa estrellita. Entonces, ¿hacia dónde busco? En este caso, que es un filtro pasabajos. Ojo, porque en este caso aplica porque es un filtro pasabajo. Recuerden que las frecuencias bajas están aquí, desde ese punto hacia la izquierda, y las frecuencias altas están desde ese punto hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, ya estoy aquí. Necesito medir qué pendiente, muchachos. Necesito medir esta pendiente.
¿Esta? ¿La necesito medir? ¿Esta azul que estoy dibujando aquí? No, señor. ¿Ah? Pues obvio no. Necesito medir es esta pendiente. Porque esta es la pendiente que a mí me da el orden. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que dijo Leonardo, ¿hacia dónde debo buscar? ¿Frecuencias por debajo o superiores a la frecuencia de corte? Por debajo, profe. Tiene que ser por debajo, porque si es por encima lo que te vas a encontrar es la banda de paso. ¿Ok? Y recuerden que Yo nosotros... voy a cambiar la pendiente, ¿no? Y ustedes vamos a calcular es la pendiente. Entonces, tenemos que ubicar un punto por debajo de la frecuencia de corte. Ojo, este caso aplica solo para el filtro pasa bajo, pero si es pasa alta, hay que hacerle el mismo análisis. Tengo que buscar es la pendiente de atenuación. Tengo que buscar es la banda de atenuación. ¿Listo? Entonces voy a buscar este punto. Voy a buscar cualquiera de estos puntos. Va, muchachos, cualquiera de estos puntos aquí me sirve. Cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque con cualquiera de esos puntos, junto con este que ya lo tengo, y cualquiera de estos, yo puedo hallar cuál es la pendiente de esa curva. ¿Sí o no? Entonces, vamos a darle. A ver, entonces, ¿qué equivale a eso? ¿Cómo me pongo en ese punto, muchachos? ¿Cómo ubico un punto por debajo? ¿Qué hago? ¿Cómo ubico un punto por debajo, muchachos? ¿Muevo X o muevo Profe, pues Y? podría acceder el voltaje, ¿Muevo, la frecuencia, muevo X o muevo Y? la frecuencia X, ¿no? Ok. ¿A qué frecuencia la pondríamos? A una alta y luego ir bajando y mirar cuando ya no sea constante. ¿Por qué una alta? Cuando Me la refiero salida a ya una no sea alta. constante. ¿Por qué una alta? No entiendo por qué una alta. Una alta que... Ojo, que esto es la frecuencia de corte que a nosotros nos dio. El 90.2 kHz. Voy a borrar los multímetros. El 90.2 Hz. Entonces, Profe, ¿no se puede simplemente utilizar ya esa de corte y una más abajo y listo? pues sí, es que eso es lo que estoy tratando de decir. Ya la de corte ya la tenemos. La de corte, ¿cuál es el Ah, punto? ok. ¿Cuál sería el punto de la de corte? ¿Cuál sería el punto de la de corte? Recuerden que tenemos que tener dos puntos, ¿sí o no? Entonces, el punto 1, que lo tenemos en la de corte, ¿verdad? Que está ahí. Y el otro, la de corte está en qué punto? En 90.2. 90.2 kHz. Listo, ya tenemos un punto. Ahora, ¿dónde ubicamos el otro punto? Una frecuencia más abajo, Ok, ¿qué frecuencia pongo? 80. Ok. Bien, ya tengo 80. Por decir, ya tengo el valor en X. Ahí está, el 80. ¿Qué falta ahora? Falta el valor en Y, el correspondiente valor en Y. ¿Y cómo calculo ese valor en Y? ¿Cómo calculo la atenuación de ese Usted se lo vaya punto? midiendo, ¿no, profe? Bien, vamos a medir. Vamos a medir. Bien. Ahí está. Estoy midiendo 80 kHz. El voltaje da 1.90. El voltaje pico da 1.90.
y lo que entra son ¿cuánto? 10 voltios pico. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Leo, ¿qué hacemos? Muchachos, Jordi, está calladito Jordi. Profe, qué pena es que el internet está fallando mucho. Profe, se me cortó el audio. Bien, ¿qué hacemos ahí ahora? Mariana y Angie, ¿dónde está el matriarcado? Están perdidas hoy. Bien, ¿qué hacemos ahí, muchachos? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá, muchachos? Lo siguiente. Lo voy a dibujar así. Tengo un voltaje, tengo una señal grande que está entrando a una caja negra. ¿Listo? Esa caja negra, ¿cuál es? El filtro. Y resulta que cuando esta señal entra a esa caja negra, esa señal se disminuye muy chiquititica. Así. Entonces, yo les hago una pregunta. Yo les hago una pregunta aquí. ¿Qué ganancia? Bueno, ganancia o ¿cómo es que es? O atenuación, no sabemos. ¿Qué ganancia o atenuación le aplicó esta caja negra? Le aplicó el circuito a la señal de entrada. ¿Listo? ¿Y el voltaje de la señal de entrada cuánto era? ¿El voltaje de la señal de entrada cuánto era? Muchachos, ¿el voltaje de la señal de entrada cuánto era? Eran 10 de la señal de entrada a la señal de entrada de voltaje de 10 pico. ¿Listo? Esa era la señal de entrada. ¿Listo? Y sabemos, ¿qué otra cosa sabemos? Bueno, esa es la pregunta. Esta es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Listo? Pero ¿qué cosas sabemos, muchachos? Eso es lo que ustedes tienen que responderse. Ojo, ¿qué es lo que está en la caja negra? Es el circuito. Eso es lo que ustedes se tienen que responder. Pero ¿qué variables nosotros sabemos, muchachos? Nosotros sabemos esto. Que la señal de la entrada tiene 10 voltios pico. ¿Y qué otra cosa sabemos? De que la señal de salida presenta ¿cuánto? 1. ¿Qué? 1.94 voltios pico. ¿Listo? Eso es lo que nosotros sabemos, las dos variables es en blanco que coloqué ahí. ¿Listo? Entonces, muchachos, a ver, básicamente con esto, ya con esto nosotros podemos hallar, ya con estos datos aquí, ya nosotros podemos hallar cuánta atenuación o ganancia le aplicó el circuito en decibelios. ¿Sí? Ya con eso yo lo puedo saber. Entonces, ¿qué me dicen los logaritmos? Cuando estábamos hablando de logaritmos. ¿Los logaritmos eran igual a qué?
Decibel, perdón, un decibel. Los decibeles eran igual a ¿qué? Los decibeles eran igual a ¿qué? Bueno, un decibel está definido Una como medida de ganancia logarítmica. un decibel, muchachos, está definido así. ¿Listo? Mucha atención aquí. Un decibel está definido de la siguiente manera. Está definido como 10 logaritmo de la potencia de entrada sobre, no, potencia de salida sobre la potencia de entrada. ¿Listo? Eso está definido un logaritmo. ¿Ok? Vamos a verlo aquí en una pizarra. Rapidito. ¿Qué habíamos dicho del logaritmo? El logaritmo está asociado como un decibel, deci, ¿por qué es deci? Porque tenemos ese 10 ahí. ¿Listo? Si fuera un bel sería solo un logaritmo. Entonces, un decibel es igual a potencia de salida sobre la potencia de entrada. Sobre potencia de entrada. Esta, muchachos, es la definición formal de decibel. ¿Listo? Esa es la definición formal y desde ahí es que sale todo. Pero nosotros, muchachos, tenemos voltaje, tenemos potencia, sabemos la potencia de entrada y sabemos la potencia de salida. ¿La sabemos? Pues no la sabemos. ¿Listo? Entonces, y nosotros a cada rato, la unidad de potencia no la utilizamos mucho, utilizamos más otras unidades como el voltaje o el ampere. El voltaje o el ampere, sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Listo? En esa caja negra, que es esta caja roja que estoy dibujando aquí, ¿qué es lo que entra? Entra una potencia y sale una potencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esa potencia que está aquí? Bueno, véala aquí, vea la potencia de entrada ahí y vea la potencia de salida acá. Ahí está. ¿Listo? Y recuerden, ¿qué es lo que dice la función de transferencia? ¿Qué es lo que relaciona? La salida sobre la entrada, ¿verdad? Eso es lo que tenemos justamente aquí. Eso es lo que relaciona a una función de transferencia. La salida sobre la entrada. Pero así en esa unidad sería en unidad lineal. ¿Listo? Pero si yo lo quiero en unidades logarítmicas, simplemente le hago en unidades de decibeles, simplemente a eso. Bueno, también unidades logarítmicas, lo mismo. Simplemente a esa razón le aplico un 10 logaritmo. ¿Listo? Por favor, esto vamos a grabárnoslo. ¡Ay, Dios! Ahí. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las dos definiciones. La lineal, que sería esta aquí, y la de decibeles, que sería esta de acá. ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo convertir esas potencias a voltajes. Entonces, rapidito. Voy a decirte que acá hay un circuito. ¿Listo? Que ese circuito aquí, obviamente, ingresa una señal. Este circuito aquí ingresa una señal de un voltaje X. Bueno, esto es un voltaje, ¿no? Esto es una fuente. ¿Listo?
¿Listo? Aquí entra con un voltaje X, Vin. ¿Listo? Y aquí está la resistencia interna o la resistencia interna de la entrada de este bloque. ¿Listo? Esa es la resistencia interna de ese bloque que está ahí. Bien, del otro lado, muchachos, también tenemos otra resistencia que es la impedancia de entrada, la impedancia de salida. ¿Listo? Esto ustedes ya lo habrán visto en líneas y medios, donde se relacionan los parámetros scattering. Y acá tenemos que el voltaje de salida. ¿Sí o no? ¿Sí vamos a entender? Muchachos, bueno. Muchachos, por favor, ¿sí van a entender? Sí, profe. Listo. Entonces, para que haya máxima transferencia de potencia, ¿qué se necesita? Que la resistencia de Thevenin, ¿se acuerdan de ese concepto, verdad? De que la resistencia de Thevenin sea igual a la resistencia de carga. ¿Listo? Más o menos, la resistencia de entrada aquí tiene que ser la misma resistencia de entrada acá. Bueno, impedancia. ¿Listo? Estoy hablando aquí de resistencia para que sea mucho más fácil la demostración. Bien. Obviamente aquí, muchachos, aquí va una corriente. ¿Esto qué sería? ¿Corriente de qué? De entrada. Acá, obviamente, sale una corriente y ¿esto qué sería? Corriente de salida. Pregunta, muchachos, ¿cómo se relaciona la potencia con el voltaje? Entonces, ojo, potencia es igual ¿a qué? A V por I. Ve por ahí. ¿Listo? Pero nosotros bien sabemos de que la ley de Ohm es igual a el voltaje por la corriente por la resistencia o por la impedancia. Bien. Pero también, por la misma ley de Ohm, sabemos de que la corriente es igual ¿a qué? A voltaje sobre la resistencia. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo esta impedancia la meto acá en la fórmula de la potencia? Encontraremos de que la potencia es igual ¿a qué? Es igual ¿a qué? Al voltaje cuadrado sobre resistencia. ¿Listo? Ahora, si nosotros hablamos en este término de esta ecuación, a ambos lados, acá ¿cómo sería? Acá ¿cómo sería? Potencia de entrada, adaptamos esos términos a cada una de las entradas. Potencia de entrada sería igual ¿a qué? Al voltaje de entrada al cuadrado sobre la resistencia de la entrada al circuito, que en este caso es R. ¿Listo? Y si nosotros utilizamos la fórmula de la potencia acá en la salida, también sería lo mismo. La potencia de salida sería igual ¿a qué? Al voltaje de salida al cuadrado sobre la resistencia de salida, que en este caso es la misma R. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer, estimados? ¿Qué vamos a hacer? Esta potencia de entrada, como la tenemos acá, y esta potencia de salida, como la tenemos aquí, la vamos a meter acá. Y vamos a ver qué nos da. ¿Listo? ¿Cómo quedaría? Bueno, aquí, muchachos, no sería exactamente un decibeles, ¿no? Aquí iba a corregir algo. Aquí exactamente no sería un decibel, sino sería decibel. O sea, decibel es igual a esto. No es un decibel.
Bien. Entonces, decibel, ¿a qué será igual? A 10 logaritmo ¿de qué? De la potencia de entrada, de la potencia de salida, perdón. Pero la potencia de salida es igual a ¿qué? Al voltaje de salida al cuadrado sobre R. ¿Listo? Porfa, si quieren háganse ustedes en sus cuadernos porque aquí me queda un poquito complicado. Ahora todo eso va sobre la potencia de entrada, pero la potencia de entrada es igual a ¿qué? Al voltaje de entrada al cuadrado, todo sobre R. ¿Listo? ¿Qué pasaría aquí, muchachos, entonces? ¿Qué pasa aquí con las R's esas que están ahí? Si nosotros Como hacemos son la ley de iguales, se extremos y medios. cancelan, ¿no? Si hacemos la ley de extremos y medios, ambas se cancelan. Correcto. Y me queda esto. ¿Listo? ¿Qué me dice la ley de exponentes, muchachos? Que estos dos términos al cuadrado yo los puedo expresar como uno solo al cuadrado, cuando es un cociente. ¿Sí o no? O sea, esto quedaría así. Todo al cuadrado, VO sobre VI. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con esto, muchachos? Quizás aquí no se ve muy claro porque todo se ve lineal. Pero bueno, eso es muy sencillo. Bien, ¿qué es lo que me dicen los logaritmos, muchachos? La propiedad de los logaritmos. Los logaritmos, ¿qué dicen con los exponentes? ¿Qué hacen con los exponentes? ¿Recuerdan la propiedad de los logaritmos? ¿Lo vuelven una base, profe? Es correcto, se multiplica por la base. ¿Por la base? No. No es la base. ¿No es que el exponente pasa a ser la base? A ver, un momento. ¿La base del logaritmo cuál es? 10. No, pues es que es capciosa la pregunta aquí en este caso. A ver, aquí para usted. ¿Cuál es la base para usted aquí? En ese logaritmo. La base es 2, ¿no? ¿Seguro? La base del logaritmo sería 1, ¿no? Muchachos, ahí la base es 10. Es 10. Ya. Ahí la base es 10, muchachos. ¿Cómo se llama eso lo que tenemos justamente allá al lado? La base es 10. Bueno, realmente no sé cómo se llamará ese 2 que está ahí al lado. No sé, supongo que será un multiplicador. La magnitud, ¿no? Pero, muchachos, la base aquí es 10. ¿Listo? La potencia sería el 3. No, perdón. La potencia sería el X, que es potencia 3. La potencia es el X y esto es el antilogaritmo. Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo que me permiten a mí los logaritmos cuando yo tengo esta situación? A logaritmo de C elevado a la D. ¿Qué es lo que me permiten hacer los logaritmos ahí en esa situación?
Profe, pues yo creería que queda A por D logaritmo de C. A por D, logaritmo de C. ¿Listo? ¿Es correcto? ¿Listo? Esa propiedad de los logaritmos hay que aplicarla acá. Entonces, si aplicamos esa propiedad de los logaritmos, ¿qué me queda? Me queda 10 por 2 multiplicado por ¿quién? Logaritmo ¿de quién? Del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿Listo? Y 10 por 2, ¿cuánto es? 20. Ahí está. Si hacemos exactamente lo mismo con la corriente, muchachos, si hacemos exactamente lo mismo con la corriente, recuerdan que nosotros aquí despejamos corriente y la metimos acá. No, pero si meto voltaje y lo meto aquí, entonces la potencia va a ser igual a ¿qué? Sería igual a ¿qué? A la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Listo? Si hacemos exactamente lo equivalente a lo que acabamos de hacer, también me va a quedar que los decibeles también son 20 logaritmo de la corriente de salida sobre la corriente de entrada. ¿Listo? Y estos, muchachos, esas son las fórmulas, estas son las cositas que ustedes nunca deben de olvidar. Este concepto que que estoy encerrando acá. ¿Listo? Eso sí, póngalo con corazoncitos muy grandes. Esto. Porque esto, ¿qué es lo que nos quiere decir, muchachos? Esto a ustedes les va a servir de toda la vida. Los decibeles vienen de su definición formal de la potencia. ¿Listo? Pero se expresan como 10 logaritmos de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Pero al convertirlos o al pasarlos a voltajes o a corrientes, quedan en 20 logaritmos de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. ¿Entendido? Entonces, pila con esas fórmulas, por favor. Fórmulas, no, eso no es, esto es concepto general, muchachos. ¿Listo? Bien. Entonces, vale. ¿De algo nos sirve esto lo que hemos visto ahorita? ¿Para qué nos sirve eso lo que hemos visto ahorita? ¿Para hallar qué? Pues ya se perdieron por dónde íbamos. El orden. Sí, estamos hallando el orden. ¿Y qué íbamos haciendo? Ay, muchachos, ¿se acuerdan? Vale. ¿Recuerdan ustedes de que yo les había dicho acá de que aquí había una señal muy grande que tenía un voltaje de entrada de ¿cuánto? En este caso es de 10 voltios pico. ¿Listo? Que esa señal, cuando entraba en un bloque, en una caja negra, esa señal cuando entraba en una caja negra, salía atenuada en este caso. ¿Listo? ¿Qué era lo que sabíamos? Que salía una señal pequeñita, pero cuyo voltaje pico ¿era cuánto? Cuyo voltaje pico era de, ¿cuánto fue que medimos en el osciloscopio? 1.90 ¿qué? 1.98 voltios pico. ¿Listo? Entonces, muchachos, fíjense que con estos valores ya tengo voltaje de entrada y tengo voltaje de salida. Y ya con eso yo puedo hallar los decibeles que le está aplicando esta caja negra. ¿Listo?
Entonces, ¿cuántos decibeles se aplica a esa frecuencia? Recuerden la pregunta que habíamos hecho ahí en esa caja. Entonces, ¿cuántos serían los decibeles que se le aplican ahí? Sencillo. ¿Cómo sería? ¿Cómo calculamos esos decibeles ahí? Muchachos, 20 logaritmo de ¿qué? De la salida 1.98 sobre la entrada. En este caso serían 10. ¿Listo? Entonces allí yo calcularía cuántos decibeles se le aplicó a esa frecuencia en particular. ¿Cuánto? Profe, da menos 14. ¿Menos 14 decibeles? Ok. Sí. Bueno, entonces, menos 14 decibeles. Ahí está. Menos 14 cerrado. .06. Ok, por favor, deme los decimales. Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestro otro punto? 80 kilohertz y menos 14.06 decibeles. ¿Ya? Ahí está mi otro punto. Miren, ya teníamos el primer punto definido y ya acabamos de definir el otro punto. 80 kilohertz en X y en Y, ¿cuánto me da? Menos 14.06 decibeles. Entonces, muchachos, fíjense que ya tenemos los dos puntos, por lo tanto, ya puedo hallar la pendiente y también puedo hallar el orden. ¿Listo? ¿Entendido esto? Bueno, menos mal estamos grabando para que vean esto y lo interpreten muy bien. Entonces, por favor, vamos a calcular la pendiente con respecto a estos puntos y luego calculamos el orden. A mí la pendiente me dio menos 212. Menos 212 decibeles, Punto 024. Punto 025. decibeles sobre década. 212 punto ¿qué? 24. Punto 025. Punto 025. ¿Listo? Por lo tanto, la pendiente, el orden, ¿cuánto nos da? Menos 10.6. Menos 10.60. No, recuerda que Sí, la menos 10. pendiente, que el orden tiene un valor absoluto. Ah, ok, sí, 10. 10.6. 10.6 es el orden. ¿El orden tiene unidad? Muchachos. ¿El orden tiene unidad? No. No tiene unidad, es adimensional. Porque recuerden que aquí, la pendiente está en decibeles sobre década y esto también son 20 decibeles sobre década. ¿Bien? Entonces el orden aquí entonces, el orden real sería 10.6. ¿Listo? Obviamente la parte real depende mucho, hay errores aquí de mediciones, de lectura, de que la punta esté sulfatada, en fin, todo eso hace parte de la experiencia. Bien, ahora estimados, ¿qué hacemos con esos tres datos? Calculamos ¿ustedes se acuerdan de los tipos de errores en mediciones? ¿Ustedes se acuerdan de error 1 y error 2? ¿Cómo aplicábamos el error 1 y el error 2 acá?
Aquí en este caso, el porcentaje de error 1 y error 2 lo El calculamos 1 así. no es cuando es 0, profe. No. Nosotros siempre conocíamos el porcentaje de error. El porcentaje de error, ¿cómo lo calculamos? El valor que... Porcentaje de error, ¿cómo lo Teórico, calculamos? teórico menos experimental sobre teórico, creo que es. No sé. Y más nada, ¿qué? Ah, por 100, Por 100, 100. sí, Ojo, por ciento. es el valor práctico, bueno, teórico, o valor, sí, valor teórico, menos el valor práctico sobre, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre el valor Sobre qué? teórico, Sobre el valor teórico, sobre teórico, por ¿listo? 100. Pero ojo, recuerden que esto va aquí dentro de un valor absoluto. ¿Listo? Esto aquí va dentro de un valor Sí, absoluto. sí. Aquí. Multiplicado por 100. Entonces, el error 1, muchachos, el error 1, ¿cómo nosotros lo vamos a comparar? ¿Cómo lo vamos a hallar? Hombre, el error 1 no es más que exactamente la misma fórmula general del error, pero sería comparar ¿qué? Sería comparar lo diseñado versus lo simulado. ¿Listo? Y el error 2, bueno, de hecho aquí también sale hasta un error 3. El error 1, ¿qué sería? El valor del diseño sobre el valor del diseño menos el valor práctico, que el valor práctico sería lo simulado, por 100. El error 3, ¿cuál sería? El error 3, el error 2, perdón. El error 2 es lo diseñado contra lo real. ¿Listo? Y el error 3, ¿cuál es? Tercer tipo de error aquí. Y el error 3 sería el más exacto de todos y el que se recomienda utilizar. ¿Listo? El valor teórico ahora será el simulado. ¿Listo? Y el valor práctico es el real. Ahí está. Listo, muchachos. Eso era todo lo que íbamos a hablar hoy. Eso era todo lo que íbamos a hablar hoy. Entonces, muchachos, ya ustedes hicieron un ejercicio que no todos lo hicieron, que no todos lo simularon. Pilas con eso. Entonces, ya ustedes hicieron unos ejercicios donde hicieron esto aquí muy decentemente y toda la cuestión. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a detectar, por favor? A dos circuitos de eso, solo dos, imagínense. A solo dos circuitos de esos, vamos a realizarle todo esto lo que hayamos acá. ¿Listo? Exactamente esta tabla que tenemos aquí. Los valores de diseño, hallar los valores simulados y hallar el valor real. ¿De qué? Tanto de la frecuencia de corte como del orden. ¿Listo? Entonces eso, muchachos, ¿de dónde, cómo sacó usted la frecuencia de corte? Pues hágalo en pantalla. ¿Cómo sacó usted la frecuencia de corte usando el osciloscopio? O sea, la parte real. Sáquelo un pantallazo donde se denote aquí cuál es la entrada, cuál es la salida, o cuánto es el voltaje entrada y cuánto es el voltaje salida. ¿Listo?
y que se vea también la frecuencia. No más. Solo dos. Solo dos con dos. Vamos a coger los dos más corticos, hombre. Bueno, no importa. Solo dos, ¿vale? Ese ejercicio solo vamos a hacerlo con dos. Y con eso, muchachos, hemos terminado nuestro segundo corte. Finish. No va más. Profe, qué pena, ¿me puede explicar lo que toca que hacer con el ejercicio 2? A dos ejercicios de los que ya hicieron, a dos de esos ejercicios, los que ustedes quieran, tienen que demostrar cómo hallaron cada uno de estos valores. Tanto la frecuencia de corte simulada, la frecuencia de corte real y la frecuencia de corte de diseño. Tanto el orden de diseño, el orden simulado y el orden real. ¿Listo? ¿Entendido, muchachos? Sí, señor. Bien. Ahora hablemos de lo bueno. ¿A cuándo? ¿Alguna sugerencia? El martes, profe. ¿Y qué dicen los demás compañeros? Bien. Ayuda al chat. Angie y Sergio dicen que el martes. ¿Qué dicen los demás? Bueno, bien. Entonces, ya que tenemos quórum, eh, entonces hagamos el parcial el martes. ¿Listo? Voy a quitar aquí una cosita. Voy a quitar aquí. ¿Qué entraría el martes, muchachos, para el parcial? ¿Listo? ¿Qué entraría el martes para el parcial? A ver, un momento. Eso lo tenía por acá anotado. Circuito de resonancia y filtro pasivo, otro. Listo, muchachos. Bueno, entonces, ¿qué va a entrar allá? ¿Qué va a entrar ahí? Va a entrar lo que es efectivamente resonancia. ¿Listo? Va a entrar lo que es resonancia. Todo lo que vimos es resonancia. ¿Qué más? El diagrama de Bode inverso. ¿Se acuerdan? Eso no lo metimos en el primer corte. El diagrama de Bode inverso. O sea que yo les doy a ustedes la gráfica y ustedes hallan la función de transferencia. ¿Qué más? Eh, mm, mm, mm. Y por último, el filtro pasivo. Sí, resonancia y filtros. ¿Sí? Y filtros pasivos. No más. Sí.
Sí, eso. Fácil. Pero bueno, no sé cómo es que es. No se confíen, ¿listo? Porque de hecho el segundo parcial es el que más pierden de circuitos. ¿Qué está pasando? Muchachos, ¿cómo van con la lectura de las hojas que les dije? No he comenzado, profe, porque estoy haciendo el escaneo de las hojas para enviarle el trabajo. Vale, está bien. Bueno, igual eso es para ustedes, muchachos. O sea, recomiendo que se los lean. ¿Cuál era? Que lo había compartido, hombre. Ah, esta parte aquí. Esto acá. Esto aquí, lo de filtros pasivos. ¿Listo? Esto acá. Esto es teoría, pero esta teoría es fundamental. ¿Listo? Esta tablita, entenderla. Entender bien lo que es el pasabajas, que lo habíamos visto así como muy por encima, aunque aquí dice exactamente lo mismo que yo les dije a ustedes. El pasa altas, el pasabandas, pues la definición formal, ¿no? Y el rechazabanda que está acá, y pues ya. Entonces, muchachos, les recomiendo que practiquen haciendo estos ejercicios que encuentran acá en el libro. ¿Listo? Ya nos veremos el tercer corte con filtros activos. Véanlos ahí. Listo, muchachos, entonces eso era todo. Podemos cortar aquí. Y pues ya saben, tenemos ese pequeño compromiso ahí, ¿vale? De las dos cositas y nos vemos el siguiente martes para el parcial. ¿Alguna duda, queja, Listo, duda, profe. sugerencia?